El alfarero. Buenas noches. Muy bien, oremos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, quiero enseñar tu palabra a través de estos medios. Que tu palabra halle cabida en nuestro corazón. Amén. San Juan capítulo 14, verso 4 al 6 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oremos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret enseñaré tu palabra. Tu palabra halle cabida en nuestro corazón. Amén. Muy bien, bajo el título Oyen pero no entienden. Así quiero enseñar. Oír es percibir una cosa por medio del sentido del oído. Se refiere a la facultad sensorial para lograr la percepción de un sonido. Y entender es comprender, es captar el sentido de algo, conocer el ánimo o la intención de alguien. Eso es entender. ¿Por qué aclaro esto? Es que Jesús les dice algo a sus discípulos que no es pregunta, es una afirmación. El verso 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Eh? Eso es una afirmación, no les está preguntando. Y los discípulos oyen pero no entienden. Mire, Jesús está teniendo un diálogo con ellos acerca del Padre y Él, ¿no? Los capítulos 14, 15, 16 y 17 de San Juan, precisamente está esa conversación donde el Señor constantemente les está hablando del Padre. Pero como les dije, no entienden. Por ejemplo, en San Juan, capítulo 16, el verso 16 y 18 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Así que aquí hay algunos de sus discípulos, por eso el verso 17 dice, algunos de sus discípulos, ¿no? No entendían lo que él decía. En el capítulo 14, verso 21 y 22, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Aquí, aquí ya es Judas, no el Iscariote, no, ahí enfatiza que no entiende lo que el Señor le acaba de enseñar, lo que les acaba de enseñar. Y resulta Judas con esta pregunta. ¿Ve? En el capítulo 14, ahí mismo, en el verso 7 y 8, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Aquí ya es Felipe que no entiende lo que el Señor está diciendo. La ocasión, el momento, no lo logra captar. En este caso, Felipe, ¿ve usted? Y ahora el que nos ocupa, mire, en el verso 4 y 5.
y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El Señor viene hablando. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ya que acá ya es Tomás. En general, la mayoría de los discípulos no entendieron muchas de las cosas que el Señor les enseñaba. Ahí tenemos la afirmación. La hemos leído en el verso 4. Y sabéis a dónde voy, dice el verso 4 empezando. Y sabéis a dónde voy. Jesús no está haciendo una pregunta, ya lo dije. No está preguntando. Y Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Ve usted? Pero retroceda al verso 2 de ese mismo capítulo 14. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y se los dijo. Mire usted, voy para donde mi padre. Voy a preparar lugar para vosotros. Aquí les dijo para dónde iba. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar. Y como Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Entiende eso? ¿El Padre dónde estaba? En el cielo. Él mismo lo dijo en sus enseñanzas. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo dijo ahí, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús les hablaba a sus discípulos de su regreso al cielo. Les estaba, y sabéis a dónde voy, les estaba hablando de su regreso al cielo. Parece que fue difícil para ellos entender este punto. Muy difícil, porque en el capítulo 1 de Hechos, un ángel tiene que ratificarles a ellos hacia dónde iba el Señor. Mire, Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos están viendo al Señor que sube, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ve usted? Esta inquietud surge después de la muerte y la resurrección. Es un paso. Todavía a estas alturas, y los discípulos no están entendiendo ni han entendido el propósito. A esas alturas todavía están creyendo que Jesús vino para quedarse en la tierra, para hacer su morada en la tierra, para establecerse en la tierra. Todavía están pensando eso. ¿Qué le parece? Ve, oyen, pero no entienden. Es que esa es la naturaleza pecaminosa del hombre, duro para entender las cosas espirituales. Pero eso sí, las vulgaridades, las palabrotas que dice, las truanerías que dice y que salen de sus labios o de los labios de otro, ahí mismo las entiende, las capta y las comparte. Pero para oír hablar del Señor, ahí sí cierra sus ojos y no entiende. Mire, ¿cuántas plagas tuvo que vivir Egipto por causa del faraón no entender el mensaje que venía de Jehová de los ejércitos a través de Moisés y Aarón? Tuvo que venir 2 señales, 9 plagas y un juicio para que entendiera que el mensaje venía de Dios. Prácticamente Egipto fue sacudida por la mano poderosa de Dios
para doblegar la soberbia de aquel faraón que no lograba entender el mensaje divino. Balaam es un profeta que no entiende la voz de Dios y Dios tiene que utilizar un asna y aún así ni entiende. Va rumbo hacia lo que Dios no quería, porque Dios ya le había dicho que no fuera y él no entiende. Y de repente Balaam va hacia adelante y el asna ve al ángel con la espada desenvainada y no quiere ir y Balaam le pega. Balaam la golpea. Balaam no entiende que es que hay un impedimento de Dios en esa acción. Eso está por allá en Números 22. Para que usted lo... Vamos a leer un poquito de esa parte para que usted vea la terquedad del hombre. En el verso 21 del capítulo 22 de Números dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asno y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. ¿Qué le parece? Balaam se enoja con el asna porque ve la mano de Dios y no quiere pasar. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla, van 2 veces. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna tercera vez, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has azotado estas 3 veces? Y escuche esto, mire la terquedad del hombre hasta donde llega. Y Balaam respondió al asna, ni se dio cuenta que hablaba con un asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Mire hasta dónde llega la terquedad del hombre. Resultó hablando con un asna y ni siquiera se daba por entendido que Dios le estaba estorbando el caminar, el pasar. Entonces, estoy arreglando aquí algo. Imagínese hasta dónde llega la terquedad, hombre. No entiende que hay algo sobrenatural ahí y que el asna está viendo algo. ¿Por qué no se para y no entiende eso? La otra afirmación, el verso 4. Y sabéis el camino, estoy en el verso 4, voy, y sabéis el camino. Y Tomás le pregunta: ¿cómo pues podemos saber el camino? Ay, Dios mío. Retroceda al verso 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Escuche, creed también en mí. ¿Qué le parece? Mire usted, ya se los estaba diciendo, ya se los había dicho, que él era el camino. Lo oyeron, pero no lo entendieron. Y entonces Jesús entró a ser claro con ellos. En el verso 6 dice: Jesús les dijo:
yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí se los dijo claro y conciso. El camino, la verdad y la vida. Tres verdades esenciales para poder ver al Padre. Mire bien quién lo dice. Si esto lo hubiera dicho un humano, no tendría nada de sentido. Pero lo está diciendo el Dios del cielo, el Hijo de Dios, que vino y se encarnó y pagó un precio por el hombre. Es el camino. Los postdiluvianos quisieron llegar a Dios por sus propios métodos, ¿no? O en el capítulo 11, el versículo 3 y 4 del libro de Génesis, habla de la construcción de la Torre de Babel. Y entonces ellos dicen unas palabras de la siguiente manera: y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Escuche, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra, y lleguemos al cielo. Ay, Dios mío. Este es el problema del hombre. Piensa que puede llegar a Dios con su imaginación y que puede tocar las puertas del cielo como él quiera, que puede hacer su propio plan sin tener en cuenta la palabra, sin tener en cuenta a Dios. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Note bien cómo dice, le parece, le parece. Son caminos que el hombre mismo se hace y luego el mismo hombre les da la aprobación y dice, por este camino entro al reino de los cielos. Y mentira es. Le parece. A Lot, por ejemplo, le pareció que la llanura era mejor. Cuando Abraham le dio a escoger a Lot, bueno, ¿tú qué haces? ¿Coges el monte o la llanura? ¿Vas para la derecha o la izquierda? ¿Qué vas a hacer? Entonces Lot empezó a mirar la llanura y dijo, esa es la mía, esa es. Le pareció a él que esa era la mejor, pero esa llanura fue la que Dios después destruyó, porque allí se asentó Sodoma y Gomorra, ciudades pecaminosas delante de Dios. Es el concepto del hombre. Y luego el Señor les dice, yo soy el camino, la verdad. Pilato, un gobernador de la provincia de Judea, en el año 26 de nuestra era, está confundido acerca de la verdad. En San Juan 18:37 dice la escritura, 37 y 38. Le dijo entonces Pilato, escúchelo bien, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Escúchalo. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo nada, yo no hallo en él ningún delito. Está confundido sobre la verdad. Hay tantas verdades que el hombre tiene que saber, pero por estar lleno de mentiras, su corazón no da paso a esas grandes verdades dichas por Jesús en la palabra, porque su corazón está lleno de ternerías, de lujuria, de avaricia, de pecado, de cuanta cosa hay, entonces no le da cabida a las verdades que el Señor dijo. Entonces le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Se refiere a la vida espiritual, la restauración del hombre a la comunión con su. Porque Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Está hablando de esa restauración. Cuando el hombre pecó, Dios lo sacó del huerto del Edén, porque el hombre cayó. La inocencia se fue. ¿Ve? Mire, puede tener el hombre los años que tenga, estar vigoroso, fuerte, sano, pero eso es solo la misericordia de Dios que le permite respirar un día más. Si es ese hombre practicante del pecado, está muerto para los efectos de Dios. Porque Dios ama al pecador, al hombre en sí, pero aborrece, abomina el pecado. Cuando Jesús le dice, Tomás y aún a los discípulos, esto es algo bien claro en la palabra, está estipulado en la palabra. En Hechos capítulo 4, el verso 16, el verso 12, escucha este texto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh, tremenda verdad es esta. Tremendo. En ningún otro hay salvación. Está hablando de Jesús. ¿Y por qué de Jesús? Fue el que murió, fue el que pagó el precio. Aquí no pagó el precio María, aquí no pagó el precio San Francisco de Asís, aquí no pagó el precio ningún papa, aquí no pagó el precio ningún discípulo, aquí pagó el precio Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y Él está estipulando acá, a través de su palabra, en ningún otro hay salvación. Alguien quiere ser salvo, no hay otro camino. No hay otro camino. Porque no hay otro nombre, escuche esto, bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo en que, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Es decir, no se le dio autoridad ninguna a nadie en la tierra para que por medio de él fuera salvas las personas. No hay profeta, no hay pastor, no hay cura, no hay obispo. Por ahí hay un pastor apóstata que está vendiendo disque terrenos en el reino de los cielos, como si fuera él el que diera la salvación y la entrada al cielo. Más torpe es la gente que de pronto cree esta falsedad. Pagan sumas de dinero engañadas con esta falsedad. La Biblia me dice aquí, no hay nombre bajo el cielo, no importa quién sea. Dios no le ha dado autoridad a nadie para que salve a otros. Eso solo le compete al Señor. Y mire, y en Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Y dice Jesucristo, hombre, no hay nadie más quien pague el precio, quien pagó el precio. Amigo, entonces, ¿oyes y entiendes? ¿O solo oyes pero no entiendes? Quiero decirle que para la vida eterna tienes que oír y entender. Si solamente oye y no entiende, está perdido. Se le está cerrando las puertas al reino de los cielos, porque hay que oír y entender. El camino está trazado. ¿Quién lo trazó? Jesucristo, el Hijo de Dios, el que pagó el precio, el que murió por ti, por mí. Nadie más murió. Así que yo no puedo ir detrás de un hombre y decirle, tú me vas a dar la salvación, tú me vas a salvar. Tal hombre no puede, porque él mismo tiene que buscar, él mismo tiene que humillarse a Dios. Él mismo es un pecador tal cual como yo. Y por eso a mí no me sirve, en cuanto a las cosas eternas del cielo, no me sirve confiar en el hombre. Hebreos dice, he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que pagó el precio. Así que tenemos la opción más clara, más concisa. Debemos oír, pero debemos entender. Entender el mensaje que está ahí. El mensaje que el Señor nos quiere decir. Lo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, lo que Dios nos está hablando. La mayoría de las personas están escuchando, oyendo, pero no están entendiendo que hay un llamado de Dios para la salvación, que hay un llamado de Dios para la restauración, que hay un llamado de Dios para darle oportunidad y vida eterna al hombre, que hay un llamado de Dios a través de la naturaleza, gritándole al hombre, diciendo, hay oportunidad, hay salvación, hay rescate, pero el hombre está cada vez más ocupado en sus deleites, en sus quehaceres, en su pecado, en su maldad, en sus cosas. Para Dios no tengo tiempo. Entonces está ocupado. El hombre no está entendiendo el mensaje que viene del reino de los cielos. Mi amigo, en este camino hay que entender y oír que hay un redentor, que hay una salvación, que hay una oportunidad para ser salvo, para ser rescatado. Aquel carcelero que tuvo un encuentro con Dios en la propia cárcel, cuando Dios visitó los discípulos en la cárcel, que el carcelero creyó que los reos se habían escapado y ya iba a ser algo trágico, cuando el apóstol Pablo le dice, oye, no lo hagas, aquí estamos todos. Y llegó la salvación a la casa de ese carcelero y a la casa y a su familia, porque cuando la gente entiende el mensaje, entonces aceptan al Redentor, al Salvador, y eso es lo que Él quiere, que la gente lo acepte como su único y suficiente Salvador, que deje atrás la idolatría, que deje atrás el paganismo, que deje atrás el pecado, que deje atrás la maldad y abrace a Cristo, lo abrace la redención, abrace la salvación, abrace la libertad en Cristo. El texto bíblico dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Dónde el hombre es verdaderamente libre? En la presencia de Dios. Así que mi amigo, le invito para que oiga, pero también entienda. Padre, gracias. He predicado tu palabra a través de este medio. Salva por esta tu palabra a las personas, Señor, y que las personas conozcan tu salvación,
Abre el entendimiento para que entiendan. In the name of Jesus. Amen. Muchas gracias.